Supongo que no soy el más indicado para decir esto, pero no te creas todo lo que te dicen en Internet. Bien puede parecer que me tiro piedras sobre mi tejado, pero es que lo que te digo es lamentablemente la pura realidad. Te digo esto porque no hace muchos días se publicaba una noticia en prensa en la que se decía que Europa declaraba la nulidad de los préstamos si no había habido previamente un análisis de solvencia. Si esto lo dice un periódico y dicho de esta forma, pues no estaría del todo mal. Habría que explicar realmente qué es lo que ha dicho Europa concretamente y en qué nos afecta, pero en principio el titular no sería falso. El problema es que luego surjan bastantes vídeos diciendo que podemos conseguir la nulidad de un préstamo si no ha habido un análisis previo de la solvencia del consumidor y, lo que es peor, que al menos unos cuantos de estos vídeos, que además se han hecho virales, los han publicado abogados. Ahí sí que ya la cosa no pinta nada bien. Y como han sido muchos los que me han contactado preguntando sobre esto, sobre todo motivado por esos vídeos que te digo, pues voy a dedicar esta grabación a tratar de aclarar qué es lo que ha dicho Europa, o mejor dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por qué no te puedes creer lo que dicen esos vídeos. Pero antes te vuelvo a recordar que simplemente entrando en el enlace de la descripción y rellenando el formulario puedes elegir el día y la hora en la que tener una consulta gratuita conmigo para que tratemos el tema de tu hipoteca o tu tarjeta revolving o tu préstamo personal. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como te he dicho al principio, son bastantes los vídeos que circulan por internet de los que podríamos llamar abogados influencer haciéndose eco de una noticia relativa a una nueva sentencia que ha dictado el TJUE. Todos estos vídeos empiezan con un bombazo o algo así y vienen a decir que prácticamente cualquier préstamo podría anularse, ya que en esta sentencia se diría que si no se hizo un estudio previo de solvencia se incumpliría la normativa europea y esto conllevaría la nulidad del contrato. Y si se anula el contrato, la consecuencia sería que solo se tendría que devolver el importe prestado, ni intereses, ni comisiones, ni ningún otro concepto. Solo el capital prestado y si hasta la fecha, sumando todas las cantidades que se hubieran pagado, ya se hubiera superado la cantidad que se prestó, pues se podría recuperar la diferencia. Qué bien suena, ¿no? Pues eso deben pensar los cientos de miles de personas que han visto estos vídeos, al menos viendo las visualizaciones de algunos de ellos. Pero lamentablemente te tengo que recordar lo que te he dicho al principio. No te creas todo lo que ves en Internet. Como te decía, que esto lo diga un periódico, bueno, es criticable, pero que lo digan abogados, eso ya es de traca. Probablemente lo hagan simplemente por tener mucha repercusión, muchos likes y conseguir que se haga viral ese vídeo. Pero cuando uno difunde información sobre temas jurídicos y busca dar cierta información que pueda ayudar a la gente, hay que ser honesto y hablar con rigor. Lo mínimo, leerse las sentencias de las que habla y no dar mensajes confusos, y menos aún falsos. Y eso es lamentablemente lo que aquí ha ocurrido. Así que voy a aclararte que en España, aunque también es obligatorio que los bancos hagan un estudio previo de solvencia para conceder un préstamo al consumo, no vas a conseguir que se anule un préstamo por este motivo. No vas a conseguir que por esto dejes de pagar los intereses y comisiones. Te explico por qué. Todo este revuelo surge por una sentencia que el TJUE dictó el pasado 11 de enero. Esa sentencia se dicta como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal checo. El motivo por el que se plantea esta cuestión está en que existe una normativa europea, la Directiva 2008/48, que obliga a que los prestamistas tengan que evaluar la solvencia de los consumidores previamente a concederles cualquier préstamo. Esta normativa no se aplica directamente, sino que, al ser una directiva, requiere que luego cada país traslade la norma a la normativa interna. Es decir, que se debe dictar una ley en cada país por la que se incluyan las normas que se establecen en esa directiva. En este caso, la directiva lo que establece es esa obligación de que los prestamistas tienen que evaluar la solvencia de los consumidores antes de concederles un préstamo al consumo, pero no establece las consecuencias cuando las entidades no cumplan esa obligación. Esto se lo deja a cada país, que en cada estado se decida la consecuencia que va a tener no cumplirlo,
con la única condición de que esa consecuencia sea una sanción efectiva, proporcionada y sobre todo disuasoria, es decir, que consiga que al banco no le compense incumplir la norma. Y teniendo en cuenta todo esto, el tribunal checo le pregunta si, a la vista de que, y aquí está el quid de la cuestión, de que la normativa checa prevé que cuando no se cumpla con esa obligación el contrato será nulo, si es correcto llegar a esa consecuencia de anular el contrato, aunque realmente no haya habido ningún problema para pagar el préstamo y este se haya terminado de pagar, es decir, aunque el consumidor haya resultado ser solvente. Esa es la pregunta. Y la respuesta del TJUE es que no importa que al final el consumidor haya podido pagar el préstamo, que si se establece esta obligación es, entre otras cosas, para responsabilizar a las entidades financieras de que no se deben conceder préstamos a consumidores insolventes, porque esto va en beneficio del propio mercado de crédito al consumo. Y si la normativa checa prevé que cuando no se cumpla con esa obligación de estudiar la solvencia del consumidor, la consecuencia será la nulidad del contrato, el juzgado checo lo que tiene que comprobar es si esa consecuencia cumple con esos requisitos que le impone Europa de que sea efectiva, no desproporcionada y disuasoria. No obstante, aunque el TJUE deja que sea el juzgado checo el que analice esa cuestión, nos adelanta que teniendo en cuenta que la obligación lo que busca es tanto proteger a los consumidores de que puedan verse en situación de insolvencia, como el de responsabilizar a los prestamistas y evitar que se concedan préstamos a consumidores insolventes, el hecho de que el prestamista pierda el derecho a cobrar los intereses, que es en definitiva la consecuencia que tendría la nulidad, es una medida que consigue ese fin y que disuade de que los bancos actúen en contra de la norma. Por eso aquí el TJUE no ve inconveniente en que se anule el contrato si no se ha cumplido con la obligación de estudiar la solvencia de los consumidores. Pero como te decía, todo esto es así porque la normativa checa, cuando traspuso la directiva, estableció que el incumplimiento de la obligación de analizar la solvencia de los consumidores iba a ser la nulidad. Sin embargo, en España no ocurre igual. Aquí, la norma que traspuso esta directiva, la 2008/48, es la Ley de Contratos de Crédito al Consumo del año 2011. Y en esa norma española, la obligación de evaluar la solvencia se establece en el artículo 14 y las sanciones en el artículo 34. Estas sanciones no van a ser las mismas que en la República Checa. Aquí la consecuencia no es la nulidad, es una sanción administrativa, se trata de una infracción grave, pero la sanción no es la nulidad. Será una multa, grande, pero poco más. Así que, como te he dicho, no te creas todo lo que te dicen en Internet. Con esto me despido, pero antes te animo, como siempre, a que te suscribas al canal, a que marques un me gusta y compartas esta grabación. Y también a que dejes un comentario. Y para acabar te digo que si quisieras contactar conmigo directamente, que puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos.